Bueno, pues yo vengo de, claro, yo vengo de participar en esa otra asociación que antes ha comentado Pablo, que es otra asociación de allí de Cantabria, muy interesante también, que lo gestionan desde una tienda y bueno, lleva otra trayectoria en paralelo que puede ser igual de funcional. El caso es que cuando yo conocí a Pablo y al resto del equipo de Efecto Ecológico, hubo una cosa en concreto que me fascinó, que es esa fórmula mágica. Ese 20% que dicho así como 20%, dices, joder, además de que el producto ecológico ya lleva su precio que tiene que ser justo para pagar al agricultor, le sumas un 20% más. Pero es que en realidad ese 20% está sirviendo para gestionar todo lo que hay que gestionar. Hemos liberado un puesto de trabajo, que es de otro compañero, Valentín, que tiene un salario digno haciendo un trabajo digno y que además de generar esos beneficios para pagar gastos del local, el salario de esta persona, además hay un extra que permite fomentar proyectos en los que nosotros creemos, que son afines a la asociación. Entonces, digamos que todo ese motor de consumo de productos vendidos, comprados, además está generando, está reinvirtiendo en el ecosistema para que todo crezca mucho más, porque el proceso natural de un crecimiento, de una conexión, de una comunicación entre los humanos, es el generar más allá de la suma de las dos partes, eso que se llama sinergia. Entonces, cuando yo entendí eso, dije, por aquí tengo que ir yo. Y conmigo vino la aplicación, esta de consumo, que no querría yo ahora hablar demasiado de ella. Sí que os invito a que si queréis conocerla más a fondo, la probéis. Consumo.com, es consumo pero con dos os, como de cooperar. Hay dos botones habilitados para hacer un pedido, como de prueba, y hay otro como para administrar el grupo de prueba. Entonces se puede ver cómo genera los refundidos, cómo puedes enviar un correo directamente al proveedor con todo lo que se le ha pedido a él. Tiene un montón de funcionalidades que además van flexibles, porque además de efecto ecológico hay varios grupos más, somos como unos 15 grupos en total, que la están usando, algunos en Francia y en Argentina, que en realidad hay uno en Francia y otro en Argentina, pero queda muy bien decir que hay en Francia y en Argentina. Y bueno, la idea es eso, que es una aplicación muy flexible y que si queréis probarla, que la podéis probar. A donde iba con lo de la aplicación es que conocía efecto ecológico y ese 20%, que es una fórmula mágica, justo en el momento apropiado en el que ya tenía en marcha la aplicación funcionando, pero todavía no había desplegado, no había despegado. Y claro, me permitió incorporar esa fórmula de añadirle un pequeño porcentaje, que en realidad son tres, porque uno es para el IVA, para pagar el IVA por cada producto, hay un IVA, hay un porcentaje de gastos de gestión y hay otro porcentaje que es para donaciones. Y esas donaciones, además, permite asignarlas cuando estás haciendo tu pedido online, permite asignarlas al proyecto que esté definido por el grupo. Entonces, pues nosotros en Efecto Ecológico, mira, aquí en la página tenemos, no están, Bueno, vete a consumo si quieres. bueno, aquí se ven, al final son estos también. Bueno, no son exactamente, esta página que os estamos enseñando es en primicia, es nuestro pequeño secreto, ¿eh? Esto no lo saben ni nuestros socios todavía. Tenemos de momento efectoecológico.org, que bueno, da una visión más o menos por encima de lo que es la asociación, pero nos estamos aquí currando esta otra que os presentamos como novedad. Claro, todavía queda veis ahí que aparece imagen del proyecto y tal. Pues es porque todavía quedan algunos asuntos que resolver, pero básicamente tenemos esos cuatro iniciativas que son con compromiso recíproco, porque son iniciativas personales que no son de la asociación, pero que como confiamos en ellas y tenemos esa afinidad de que están trabajando en cosas parecidas, intentamos financiarlas y fomentarlas poniendo en manos de los socios la opción de que puedan elegirlas. Que además esa sensación de poder elegir pues es interesante. Luego tenemos algunas inversiones y gastos que financiar, pero vamos, esos son un poco aparte. Eso es un poco lo grande
de esta asociación que yo la conocí hace 3 años y me enamoró, que es cómo poder reinvertir en el ecosistema. Nos hubiese gustado mucho ver de las charlas anteriores, no hemos podido llegar antes porque nos hemos tenido que recorrer toda Cantabria y toda Asturias, pero hubiese estado muy interesante conocer un poco el proyecto que estáis forjando aquí, que se encamina un poco a unir a los consumidores y a los productores. Eso nosotros nos hemos dado cuenta, hemos hablado con varias personas, veníamos hablando por el camino, que el punto principal es la comunicación entre productores y consumidores. Porque los productores, para empezar, solemos ir, yo no soy productor digital, un productor suele ir en paralelo y con una mentalidad antigua competiríamos. Diríamos, yo tengo lechugas, tú también, joder, yo quiero vender las mías. Pero con una mentalidad actual, ya no digo futura, digo actual, el juntarnos genera esa sinergia que decíamos antes, que es que la suma de 1 más 1 no son 2, es más que 2. Entonces, esa unión entre productores es necesaria, pero también es necesaria la unión entre consumidores para coordinar un poco las formas de consumir, los precios que se pueden generar, una previsión de consumo. Si a todo eso lo dejas nadar por independiente, en paralelo, está muy bien. Son 2 fuerzas muy necesarias, que es el primer paso. Unir productores que se asocien, unir consumidores y que se asocien. Pero entre esos 2 colectivos, evidentemente, hace falta una gran comunicación. Entonces, la clave de la asociación Efecto Ecológico es que es una asociación de productores y consumidores de producto ecológico. Entonces, ahí os dejo ese mensaje por si podéis utilizarlo. Y no sé si quieres comentar algo más o preguntad alguna cosa a vosotros. No sé ¿Queréis hacer alguna pregunta?